¿Cuántas veces lo mataron a Diego? Un montón. La placa roja de Crónica incluida. ¿Cuántas veces no lo mataron a Diego? Y allí está Diego y nos es absolutamente imposible olvidarlo. Usted me dirá por qué es imposible olvidar a Diego o a lo que usted quiera decirme de Diego. Es imposible olvidar a Diego por un montón de cosas. Y vos recién dijiste, y todos tenemos acá, ¿cuál es nuestro Diego favorito? Bien. Porque tenemos Diego de 80, Diego Pelusa, Diego Cebollita, Diego Mundial 2010. Así un picadito. ¿Cuál es tu Diego favorito? Diego la noche del 10. Diego estaba pensando en la noche del 10. No, a mí me encanta el Diego cuando habla de los amigos. Cuando cuentan los amigos cosas del Diego me vuelve loco. El Diego del Napoli, que fue cuando recién comenzaba en el Napoli a jugar un partido para un pibe que tenía un gravísimo problema de salud, la espina dorsal creo que era. Gran Diego. Peleándose con el presidente. Y llevando al equipo a jugar bajo un lodazal y Diego celebrando un gol como si fuera el gol de la final del Mundial. No sé si lo recuerdan. Sí, claro. Hace el gol y celebra como no, esa cosa de disfrutar el placer que sentía cuando tenía la pelota era absolutamente contagioso. Contando anécdotas también disfrutaba mucho. Un Diego maravilloso. Bueno, a ver, la gente que está ahí, si está en el chat, que nos vengan a decir cuál es el Diego favorito. El mío es el Diego de los 90. El Diego desde ese Diego contestatario, revolucionario. Si bien siempre fue contestatario, porque recordamos los momentos que él tuvo en el Mundial 86, que también siempre hablando de frente, en el Mundial 82, que ha tenido discusiones en todos los mundiales y en cada situación que ha tenido, Diego siempre fue contestatario, está claro. Pero el Diego de los 90, en donde empezó a tener esa transformación en dejar de ser futbolista y empezar a hacer otra cosa que no era futbolista, a mí me vuelve loco. A mí me enloquece porque es cuando Diego empieza a tener ese comentario cada vez más puro sobre lo que pasa. Se va metiendo, se va empapando, vuelve a Argentina. Imagínense hoy una persona de un futbolista que elija volver a Argentina, y no solamente volver a Argentina, sino volver al país y comprometerse con lo que pasa en el país, que no es volver al país y nada más, no, volver al país, jugar en el club de sus amores, intentar estar lo más cerca posible, salir a caminar, también que eran otros tiempos, ¿no? Eso también hay que decirlo, salir a caminar de un lado hacia un banco y que digan, yo no me vueles la gorra y no me digas cagón porque yo voy a seguir defendiendo a los jubilados. Bueno, específicamente todo. Y hay muchas anécdotas y situaciones que pasaron en la década del 90 con Diego. Se pueden escuchar desde el me cortaron las piernas, desde hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados. También circuló mucho un recorte en el cual hablaba de por qué la gente habla de Maradona. Porque era fácil, una presa sencilla. En un momento donde se discutían las leyes de punto final y audiencia de vida e incluso los indultos, en un momento él dice, no, escuchame una cosa, a mí me atacan, pero hay un montón de personas que están siendo indultadas en este momento y que desaparecieron a 30.000 personas. Diego se metió ahí. Entonces, esos recortes fueron circulando y yo dije, no, bueno, voy a tratar de buscar otros que no sean tan conocidos. Bien. Y acá traje uno que es Maradona hablando de la justicia social. Entonces, vamos a escucharlo y ahora le comento más dónde fue y en qué momento. El berretín mío era de la justicia social y de todo lo que yo veía que Fiorito era olvidado y que yo veía que por ahí a la capital se daba mucha más bola y todo eso, ¿no? De grande pienso que sigue siendo de la misma manera. El poder de uno, no, a mí no me gusta. Yo quiero el poder que sea repartido y que bueno, que pueda la gente disfrutar de ese poder. No solamente una dictadura y decir esto es blanco, esto es negro, esto es rojo. No, hay que discutirlo. Por la cabeza del Chacho en algún momento pasó que estuvieras involucrado en el asunto. ¿Y vos cómo la ves esa? No, yo le agradezco mucho, pero yo no sé ser político, de verdad. No sé ser político. Yo creo que para ser político hay que tener mucha necesidad o hay que nacer. Ahí escuchábamos a Diego. La pregunta del otro lado era, Chacho te invitó a ser parte de algo. Chacho Álvarez. Chacho Álvarez, cuando se estaba gestando el frepaso. Bien noventas. Esa entrevista se la hace Diego Bonadeo en La Pampa. Gonzalo. Gonzalo Bonadeo, en La Pampa.
en esa semana que Diego se va a entrenar como Rocky. Ajá. De paso recomiendo el libro de Diego Dal Santo, de Maradona en la Pampa, muy interesante. Y en esa misma entrevista es donde dice, yo a Neustadt no le digo cómo tiene que vivir, porque él me dice a mí cómo yo tengo que vivir. Exacto. Es espectacular. Sanguchito. Sanguchito. Porque está siempre muy cerca de la torta, es maravilloso. Bueno, cuestión, esa idea de Diego empezando a involucrarse en política, si bien es conocida esa parte, la parte de la justicia social no está, siempre se quedan en la parte, porque esto es algo que le pasó a Diego mucho en la década del 90, particularmente, es quedarse en la frase bomba, pero nunca indagar en la otra parte que dijo. Por ejemplo, en esta parte, lo decías vos, que nos quedamos con lo de a Neustadt, ¿por qué me dicen cómo tengo que vivir? Quedó eso, y hoy incluso con las ideas de la viralización, las frases rebotan. Pero la profundidad... Hay un diccionario de frases. Exacto. Por eso, la profundidad de las entrevistas de Maradona eran realmente disfrutables, no solamente por la frase, sino por el contenido acá. Acá está hablando un futbolista, trayendo el tema también de los deportistas tontos, o no, hablando de la justicia social y dándole contenido a una justicia social y dándole por qué, un valor agregado. Eso por un lado. Y por otro, también para traer a Diego, en este caso vamos a hablar de una situación en la que él habla de los jugadores, de lo que significa en el momento cuando Diego empieza a armar esa especie de sindicato con Eric Cantona. Con Eric Cantona. Bueno, pasó otra cosa en ese mismo año, en ese mismo tiempo, que tiene que ver con la invitación que le hicieron a Diego a Oxford, para que vaya y muestre y le den efectivamente el honoris causa. Bueno, después de esa declaración, que todo lo que sabemos es, no, sí, se puso a hacer jueguitos, que está maravilloso, también dio una entrevista de casi media hora, dio una conferencia de prensa junto a Ozzy Ardiles al lado, que le ayudaba de traductor. Escuchen lo que dice Maradona en esta casi 35, no son 35 minutos, no, pero la entrevista está buenísima, pero en este cachito que habla de los jugadores y cuál es el poder que tienen que tener los futbolistas. Si nosotros dejamos que entren los intereses y los negocios y matamos el espectáculo, entonces la culpa la vamos a tener nosotros los jugadores. Entonces nosotros tenemos que defender al hombre que paga su entrada. No dejando que estos intereses y estos negocios que hacen los dirigentes por eso quiero que de una vez por todas los jugadores de fútbol tengan voz de mando. Bueno, Un visionario. Ahí escuchamos a Maradona. En algún momento se había dicho que hay muchos comentarios que son actuales. Maradona es actual. Habla de justicia social en un momento reflexionando y habla de la situación que están viviendo donde los jugadores, donde el negocio, y por algo también se llama SAD a esto, porque está cada vez más tiempo. Arrancamos hablando de muchos problemas que tienen la Asociación del Fútbol Argentino y la cantidad de trampas. La semana pasada también hicimos un programa al respecto. Y acá lo dijo bien claro, los jugadores tienen que empezar a comprometerse porque si no vamos a romper la pelota está manchadísima, ya está, pero ahora además de todo la vamos a romper y no vamos a poder jugar más y vamos a hacer todo mucho más complicado. Así que nada, yo particularmente es el Diego que más me gusta, el Diego de los 90, ese Diego que se enfrenta a las cosas, que como dice la canción, se enfrenta a Joao Belange todo el tiempo, que el Papa dando vueltas no se explica y Joao Belange se muerde la lengua. Sí, vos sabés que yo tengo ahí, primero, era un Diego que siempre fue confrontativo, ¿no? Sí. El resentimiento, en el mejor... intento ser amplio en el uso de esa expresión, del resentimiento. ¿Qué iban a hacer? ¿Cómo iba a crecer? ¿Feliz de las privaciones? No, hay un resentimiento allí de Diego. Ese resentimiento fue un motor notable para Diego. Pero ese resentimiento le fue metiendo ideología a Diego. Exacto.
Porque, por ejemplo, creo que cuando lo invita Fidel Castro a Cuba para darle el premio de prensa latina Mejor Deportista del Año tras el Mundial de México 86, Diego dudó de ir. Me están usando, ¿para qué es esto? Bueno, Diego conoció a Fidel y a partir de allí comenzó a construir una ideología también, Diego. Y el de los 90 era un Diego también, como fue en la cancha, a veces impredecible. Recordemos que coqueteó con Menem, Diego. Y con Cavallo. Y con Cavallo, ¿no? Era un Diego que hoy yo, el otro día con un amigo bromeábamos y decíamos, y mirá si Diego, impredecible como era, de repente te diría, che, el Peluca no está tan mal, ¿eh? ¿Y sí? Mirá, Es probable. es probable. Yo hoy por hoy lo veo más como lo vi en los últimos tiempos, un Diego que estaba más ideológicamente definido, lo veo más difícil, ¿no? Sí. Pero ese tipo de frases que tenía Diego, que lo hacían para un esto hermosamente inclasificable, porque aún con esas frases nunca olvidó, cuando el Diego dice Fiorito, no habla de su Fiorito solo, no habla de su Fiorito natal. No, está hablando de los miles, de los millones de Fioritos que hay en el mundo, y entonces está recordándole algo al mundo que al mundo lo incomoda. Sí. Entonces a mí eso me pareció siempre lo más maravilloso que tuvo Diego. Creo que no es casual que el congreso que comienza el jueves, Exacto. ahora me confundo, Jueves, lo tengo justo acá. comienza el jueves, comienza con los orígenes. Claro. El Congreso comienza con los orígenes. Creo que están ahí Apo, Ariel, Cher, Mónica Santino, Fernando Signorini. Sí. Y hablan, el inicio es con los orígenes. Claro. Porque te explica todo. Es que muchos se desconectan de esos orígenes. Algo que jamás hizo Diego. Completamente. Para mí ese círculo se cierra en el propio velatorio de Maradona con una persona que estaba ahí muy humilde diciendo, en casa no había nada, no había comida, no había tele, no había nada, pero cuando jugaba Diego éramos felices, Sí. ¿no? Esa devolución de reivindicar, el más humilde reivindicando a los humildes, entre una cancha es maravillosa. Sí, esa sensación de no solo que nos daba la alegría que nos dio, sino que además nos sentíamos como, lo sentíamos auténtico hasta en sus miserias. Claro. ¿No? Pues sufríamos con él cuando veíamos cosas que no nos gustaban. Sí, Zabaleta decía, separaba el país porque estaba internado. Sí. Claro. Hace poco Mariana Enríquez, en una entrevista que le hicieron, hablaba sobre una autora de Harry Potter, principalmente. Y decía que los fanáticos J.K. Rowling. Sí, tenían Sí. que abrazar las contradicciones, como tiene muchos problemas, discrimina mucho a la gente trans, J.K. Rowling, ¿no? Sí, Bueno, los fanáticos tienen que abrazar las contradicciones de la autora. Bueno, yo hice mía esa frase y hay que abrazar también Sí. esas contradicciones de Diego porque todas las tenemos, de hecho. Sí. Es difícil a veces, ¿no? Separar al autor de la obra, ¿no? Sobre todo cuando el autor tiene posiciones muy marcadas. Pero si no, creo que no podríamos disfrutar mucho de música de la que disfrutamos, muchísimo arte del que disfrutamos, si estuviéramos todo el tiempo marcando. Diego igual no llega a ser el caso de yo creo, a ver, con todo, yo sé que Rowling, y Diego no tiene posiciones que lleven al odio. El odio que vi que se guarda en ciertos sectores hacia Diego es, a mi gusto, esencialmente clasista. Sí, tal cual. sin duda. Esencialmente clasista. Porque Diego tenía un enorme poder de empatizar con cuando vos ves a Diego que abrazaba a todos los deportes, a los que eran supuestamente de élite y a los más humildes. Y cuando te enterabas muchos años después que había hecho causas extraordinarias silenciosas, apoyando. Entonces decís, che, de la cantidad de cosas que todavía no sabemos de Diego, ¿cuántas quedarán por contar de Diego? Sabemos que nunca fue un desclasado. Sabemos que nunca fue un desclasado. Sí. Acá en el chat también se suman al recuerdo, Diego Eterno, bueno, la síntesis del ser argentino, lo definen, te extrañamos, siempre presente, aguante Diego, bueno, con todos lados, ¿no? Siempre hay gente reivindicando a Maradona, por suerte. Aconsejo a quienes quieran acercarse allí al Congreso Diegologías, allí en la UBA, Qué hermoso. vean el programa, es como Diego es el programa, inabarcable. Y no hay que pagar para ir. En algunos casos creo que se cobra una inscripción, pero creo que hay una situación bastante abierta para que se pueda asistir a ese congreso. Me recomendaron mucho las exposiciones de italianos sobre Napoli y Diego. Me dijeron que hay algo muy interesante en esa expresión, porque
por algo Asif Kapadia, recomiendo también ese documental. Es excelente. Hay imágenes que no había visto nunca que están ahí. El Diegologías va a incluir documentales, hay toda una feria de libros maradoniana, hay de todo en esta de Diegologías que se viene en la UBA. Bueno, y ese documental, por algo Asif Kapadia decidió concentrarlo en Nápoles. Dijo, Diego es inabarcable. ¿Cómo hago para contar a Diego? Y eligió Nápoles para contar a Diego. Porque Argentina... había un sector que no lo quería mucho a Diego, lo sabemos, porque las razones que... En cambio, Nápoles lo amaba enteramente.